Me llamo Arturo Valdés y tengo 88 años. Durante 54 de esos años, un yeti ha estado tallando símbolos en la pared oeste de mi cabaña en el Himalaya, y confieso que no se lo he dicho a nadie. Es una verdad que me he tragado con cada amanecer helado, un secreto tan pesado como el glaciar que se cierne sobre este valle. Pero hoy es diferente. Hoy, mientras los generadores de un equipo de prospección zumban a 2 valles de distancia, un sonido profano en este silencio sagrado, por fin entiendo lo que significan esas tallas. Y ese entendimiento me ha traído un miedo que no sentía desde el día en que esta misma montaña se llevó a mi mujer. He vivido más tiempo con el secreto de esta criatura que el que viví con ella. Y ahora, que el fin se acerca, siento el deber de confesar. No por absolución, sino como una advertencia, porque lo que ellos están buscando no es un mineral. Es el cerrojo de una puerta que nunca debió abrirse, y yo soy el único que ha visto la llave. Llegué aquí en 1968, un joven glaciólogo español en una expedición internacional, con la cabeza llena de mapas, ambición y la certeza de que la ciencia podía medirlo y explicarlo todo. Mi credibilidad no reside en mis títulos, que hace mucho que caducaron, sino en esta cabaña, en este aire enrarecido a casi 5.000 metros de altura, que te quema los pulmones con cada bocanada y deja un rastro metálico en el agua que hiervo de la nieve. Mi ancla a la realidad es el crujido familiar de estas vigas, bajo el peso de la nevada, la disciplina de mantener el fuego encendido, la rutina de comprobar mis viejos instrumentos meteorológicos. El silencio aquí no es una ausencia de ruido, es una presencia física, una presión constante en los oídos que te obliga a escuchar el latido de tu propio corazón. Este lugar te desnuda de toda ilusión, o te rompe, o te enseña a ver lo que de verdad importa. A mí me hizo las dos cosas. La montaña se llevó a mi Leonor en una avalancha durante nuestro primer año aquí. Fue rápido, brutal, indiferente. La expedición se fue, pero yo no pude. Me quedé no por amor al hielo o a la ciencia, sino por una necesidad casi animal de estar cerca de su última morada, de su tumba sin marcar bajo toneladas de nieve y tiempo. Vendí lo poco que tenía en España y compré esta cabaña a un viejo pastor. Mi ambición se convirtió en vigilia. Mi investigación se convirtió en un monólogo silencioso con una tumba de hielo. Los mapas que antes trazaban el avance y retroceso de los glaciares se convirtieron en un intento desesperado de adivinar el lugar exacto donde ella descansaba. La gente de la aldea, a 2 días de camino, aprendió a verme como una parte más del paisaje, el ermitaño loco de la montaña, un fantasma voluntario. Dejé de medir el tiempo en años y empecé a medirlo en inviernos, cada uno más largo y más solitario que el anterior. Mi única conexión con ella, mi herida abierta, es el fantasma de su risa. A veces, cuando el viento azota las banderas de oración que colgué en su memoria, creo oírla. Es una tortura dulce, un eco que me recuerda por qué sigo aquí, respirando este aire imposible. Mi vida se redujo a una simplicidad absoluta corterlina. Dereter niv, escribir en mi diario, y escuchar el viento, el hielo, el profundo y lento respirar de la montaña. Me convertí en un sismógrafo humano, sensible a la más mínima vibración, al más sutil cambio en la presión atmosférica. Era una vida de penitencia, pero también de una extraña paz. Había aceptado mi soledad como un manto. No sabía que la montaña tenía otros planes para mí. No sabía que no estaba tan solo como creía. La soledad, aprendí. A veces es solo una cuestión de perspectiva, o de saber qué escuchar. Sucedió en el invierno de 1970, el segundo invierno que pasaba solo. Una ventisca blanca, una de esas que borran el mundo, me mantuvo encerrado durante 3 días y 3 noches. La nieve se amontonaba contra la puerta, y el viento aullaba como un animal herido. El universo se había reducido a las 4 paredes de esta cabaña, al círculo de luz de mi lámpara de queroseno y al crepitar del fuego en la estufa. El frío era tan intenso que la madera de la estructura gemía y se quejaba sin cesar. En la tercera noche, en medio de la furia de la tormenta, oí algo más, algo que no era el viento, algo que no pertenecía a la tormenta, algo que cambiaría el resto de mi vida y me ataría a este lugar para siempre. Fue el comienzo de todo. No fue un rugido, ni un grito, fue
un zumbido. Un zumbido grave, profundo y resonante, que no pareció venir de fuera, sino de debajo de mí. Vibró a través del suelo de madera, subió por mis piernas y se instaló en mi pecho. Hizo que los dientes me castañetearan, no de frío, sino de una extraña resonancia. El sonido duró quizás 10 segundos, y luego, un silencio antinatural, como si la propia tormenta contuviera la respiración. Y entonces, lo oí en un sonido rítmico, metódico, deliberado, ras, ras, ras. Contra la pared oeste, la que da al glaciar, era un sonido de fricción, de algo duro, raspando la madera, con una paciencia aterradora. No era el arañazo frenético de un animal, era lento, preciso, intencionado en cada ras. Era idéntico al anterior. Pasé el resto de la noche acurrucado junto a la estufa, con mi viejo rifle de caza en el regazo, un arma que no había disparado en años. Mi mente de científico, se aferraba a la única explicación lógica, un oso pardo del Himalaya, quizás confundido por la tormenta, intentando abrirse paso para refugiarse. Pero mi instinto, afilado por 2 años de soledad absoluta, me decía otra cosa. El sonido no era de desesperación, ni de fuerza bruta. Había una inteligencia en ese ritmo, una cadencia que me helaba la sangre más que el propio frío. Mi cuidali, inmóvil, escuchando el latido de mi propio corazón, que martilleaba contra mis costillas, escuchando el aullido del viento y esperando aterrorizado a que el sonido del raspado volviera a empezar. Pero no volvió, solo el viento y la nieve, y el silencio que había dejado atrás. Cuando la tormenta finalmente amainó en la mañana del 4.º día, la luz del sol sobre la nieve recién caída era cegadora. Me tomó casi 1 hora despejar la nieve de la puerta. Con el rifle todavía en la mano, temblando, rodeé la cabaña hasta la pared oeste. Esperaba encontrar marcas de garras, madera astillada, la evidencia de un ataque animal, pero no había nada de eso. La pared estaba intacta, cubierta de una fina capa de hielo. Y entonces, lo vi, justo a la altura de mis ojos, tallado en el tronco más grueso. No era un arañazo, era un símbolo, una espiral perfecta, de unos 30 centímetros de diámetro, grabada en la madera con una precisión que ninguna garra de oso podría lograr. Las líneas eran limpias, profundas, como si hubieran sido hechas con una herramienta. El terror de la noche anterior se disolvió, y fue reemplazado por algo mucho más profundo y perturbador. El asombro. Allí, de pie en la nieve hasta las rodillas, tiritando bajo el sol brillante, tomé una decisión. Podría haber bajado a la aldea, haber contado mi historia, haber sido tachado de loco. Podría haber abandonado la cabaña, convencido de que la montaña finalmente había decidido expulsarme. Pero no hice nada de eso. Miré la espiral. Luego miré hacia la inmensidad del glaciar, el lugar donde Leonor dormía. Me sentí extrañamente tranquilo. Mi primera decisión no fue un acto de valentía, sino de silenciosa y abrumadora curiosidad. Era un científico, sí, pero también era un hombre que había perdido su fe en el orden del mundo. Así que lo dejé ahí, no lo toqué, no intenté borrarlo. Decidí observar, decidí esperar, porque si algo había aprendido en mi soledad, era esto: la montaña tiene sus propios tiempos, y yo ya no tenía prisa. Ese acto de no hacer nada, de simplemente aceptar lo imposible, fue la decisión más importante de mi vida. Sin saberlo, había establecido la primera regla de una comunicación que duraría más de medio siglo. Mi silencio no fue interpretado como miedo, sino como permiso. Mi quietud fue una invitación. Aquella primera talla en la madera no fue una amenaza, sino una pregunta. Y mi decisión de dejarla intacta fue mi respuesta. Fue el inicio del ritual. Un pacto silencioso entre un hombre roto y un mito que respiraba. Un pacto cuyas reglas aprendería lentamente an auto cost a lo largo de las décadas. Cada símbolo nuevo sería una lección. Cada silencio, una advertencia. Cada invierno, una nueva página en un lenguaje que nadie más en el mundo podía leer. Un lenguaje que ahora, finalmente, soy capaz de traducir. Why, ahora. Ese zumbido que oí hace 54 años ha regresado, pero no viene de la montaña, viene de las máquinas de los hombres, y el raspado ya no está en mi pared, sino en el corazón del glaciar. Por eso estoy grabando esto, por eso rompo el silencio de toda una vida. La espiral que apareció aquella mañana
no era solo un dibujo, era la primera letra de una advertencia muy larga, una que el mundo necesita oír desesperadamente. Si esta confesión, este comienzo de mi historia, ya te ha atrapado, si sientes la necesidad de saber qué significan esos símbolos, te pido que dejes un like y te suscribas al canal. Comparte esto. C.T. Atreves. Y por favor, quédate hasta el final, porque lo que vino después, lo que estoy a punto de contarte, cambió no solo mi vida, sino la comprensión de lo que realmente significa ser humano. Después de aquella primera mañana, pasaron meses de silencio. La espiral en la pared de mi cabaña se convirtió en una presencia constante, un interrogante grabado en mi rutina. Cada día, al salir a por leña o a revisar mis pluviómetros, mis ojos se desviaban hacia ella. A veces, la tocaba con los dedos enguantados, sintiendo la textura suave y precisa del surco, tan ajena a la madera rugosa que la rodeaba. Dudé de mi propia cordura, por supuesto. Me pregunté si no habría sido una alucinación provocada por la soledad y la tormenta. Un truco de mi mente desesperada por encontrar un patrón en el caos. Empecé a documentar el clima, la presión, mis horas de sueño, buscando una correlación, una explicación racional, pero la espiral seguía ahí, innegable y perfecta. Y yo seguía esperando, escuchando cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento, preguntándome si el sonido del raspado volvería alguna vez. La montaña, una vez más, me enseñaba a esperar. La paciencia es la primera lección de la altitud. La respuesta llegó 4 meses después, no con una tormenta, sino con un temblor. Fue un terremoto leve, apenas una sacudida que hizo vibrar los tarros en mi estantería y soltó una fina lluvia de polvo del techo. Duró apenas unos segundos. Para mí, que había aprendido a leer el cuerpo de la montaña, fue un suspiro profundo de la tierra. Esa noche, la quietud fue diferente. Era el mismo silencio opresivo que había precedido al primer evento. Contuve la respiración y esperé. Y entonces llegó el zumbido grave, vibrando desde el suelo, seguido por el inconfundible y metódico rash and rash contra la pared oeste. Esta vez no sentí terror, sino una extraña y electrizante certeza. A la mañana siguiente, junto a la espiral, había un nuevo símbolo, una línea recta con una fractura en el medio. La conexión era clara. El ser, esta criatura, el Migyur de las leyendas, respondía a los latidos de la montaña. Era un barómetro viviente de los cambios geológicos. La montaña no solo respiraba, sino que alguien tomaba nota. Aquella revelación me dio un propósito. Ya no era solo un guardián de la tumba de mi esposa. Era el testigo de algo monumental. Pero los terremotos eran impredecibles. ¿Tendría que esperar meses, quizás años, para la siguiente comunicación? Fue entonces cuando recordé a los viejos pastores. Recordé las historias que contaban en la aldea, sobre cómo dejar ofrendas a los espíritus de la montaña, un poco de ti, algo de comida, un gesto de respeto. Siempre lo había descartado como mera superstición. Pero ahora mi ciencia había chocado contra un muro de imposibilidad. Decidí probar. No podía provocar un terremoto, pero podía hacer una ofrenda. Podía iniciar un evento. Adopté una de sus costumbres, no por fe, sino como un experimento. Si la criatura respondía a un evento geológico, respondería a un acto humano deliberado, un gesto de paz. Era una hipótesis descabellada, pero era lo único que tenía. Era mi forma de intentar tomar el control de la conversación. Así comenzó el verdadero ritual. Cada 3 días, al atardecer, preparaba la ofrenda, con la precisión de un químico en su laboratorio. Hervía agua de nieve en mi pequeña olla de latón. Añadía un trozo de mantequilla, de yak, rancia y salada, que compraba en mis escasos viajes a la aldea, y un puñado de hojas de tea. Lo batía hasta que la grasa se disolvía, creando un líquido espeso y calórico. Luego, en un cuenco de madera, mezclaba la harina de cebada tostada, la champa, con un poco del té caliente, amasándola con los dedos hasta formar una pasta densa. Era el alimento de esta tierra, la energía de los Sherpas Simpo Huaypuro. El aroma llenaba mi pequeña cabaña, un olor a tierra, a humo y a grasa. Este acto, esta preparación, se convirtió en una meditación, una forma de conectar con el pulso del lugar. Era mi forma de decir: An, estoy aquí, te escucho, An, y te respeto. Era una oración
científica. Llevaba el cuenco con la zampa y una taza humeante de té de mantequilla a una roca plana y grande a unos 20 metros de la pared oeste. Era una roca que Leonor y yo habíamos usado como mesa en nuestros primeros días, antes de la avalancha. Dejar la ofrenda allí se sentía correcto. Cada vez que lo hacía, me sentía increíblemente vulnerable, expuesto bajo el cielo inmenso y las cumbres heladas que nos observaban. Era un acto de fe ciega. Miraba la pared de la cabaña, vacía salvo por los dos símbolos, y luego me retiraba adentro, cerrando la puerta con cuidado. No me quedaba a espiar. Instintivamente supe que esa era una de las reglas. La transacción requería privacidad. Mi parte era la ofrenda. La suya, la respuesta, yo debía mostrar confianza. Y luego, esperaba. La espera era la parte más difícil, llena de una anticipación que era una mezcla de emoción científica y un temor casi sagrado. La primera vez que lo hice, la respuesta llegó esa misma noche. No hubo temblor, no hubo tormenta, solo el silencio profundo de una noche despejada y helada. Y entonces, la vibración en el zumbido familiar, y el rash and ras. Ras en mi corazón se desbocó. Había funcionado. Mi experimento había tenido éxito. Estaba comunicándome. A la mañana siguiente, corrí a la pared. Junto a la línea rota, había un nuevo símbolo, a un círculo simple, perfecto. La ofrenda, la zampa y el té había sido aceptada. A partir de ese día, el pacto quedó sellado. Cada 3 días, yo dejaba mi humilde regalo en la roca de Leonor, y casi siempre, esa misma noche, o la siguiente, la criatura venía y dejaba su marca. El intercambio se convirtió en el nuevo ritmo de mi vida, una rutina que me anclaba a la existencia de una forma que la simple supervivencia nunca podría haberlo hecho. Mi soledad no había desaparecido, pero ahora estaba poblada por una presencia invisible y monumental. Fue entonces cuando empecé el diario secreto. Compré una libreta de contabilidad gruesa en la aldea y comencé a documentarlo todo. El científico en mí, el que creía muerto, resucitó en sus páginas. Dibujaba cada símbolo con una precisión minuciosa. Anotaba la fecha, la hora de la ofrenda, la hora aproximada del sonido, las condiciones meteorológicas, la presión barométrica, cualquier actividad sísmica registrada en mis viejos aparatos. El diario se convirtió en mi único confidente, el depositario de un secreto que me aislaría del resto de la humanidad para siempre. Proteger ese diario se volvió tan importante como mantener el fuego encendido. Era la prueba de que no estaba loco. Era el léxico de un lenguaje imposible, un diccionario que solo yo podía escribir, y con el tiempo, quizás entender. Cada nueva entrada era una victoria contra el olvido, una pieza más del rompecabezas más grande de mi vida. Con el tiempo y la repetición, las reglas no escritas del pacto se volvieron dolorosamente claras. Aprendí a reconocer el silencio que precedía su llegada. No era una simple ausencia de sonido. El aire se volvía pesado, denso, como si absorbiera todo el eco. Los insectos, los pájaros, el propio viento en todo se callaba. Era una señal inequívoca. Cuando sentía esa quietud opresiva, sabía que tenía que meterme en la cabaña, avivar el fuego y esperar. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intenté mirar. Entendí que la visibilidad rompería el pacto. El misterio era una parte esencial de la comunicación. Mi papel era escuchar, registrar y respetar la distancia. Me convertí en el sacerdote ciego de un Dios invisible. Mi cabaña, en el confesionario, y la pared oeste, nuestro texto sagrado. El miedo inicial se transformó en un profundo respeto reverencial. Al principio, durante los primeros años, los símbolos eran abstractos, geométricos, espirales, círculos, líneas cruzadas, triángulos. Parecían sacados de alguna forma de caligrafía antigua y olvidada. Pasaba horas mirándolos, tratando de encontrar un patrón, una sintaxis. Eran conceptos, emociones, advertencias. Dibujaba constelaciones a su lado, buscando correspondencias celestiales. Comparaba las formas con las grietas del glaciar, con los patrones que el viento dibujaba en la nieve. Eran hermosos y frustrantes. Cada nuevo símbolo era una promesa de significado que se me escapaba, una palabra en un idioma cuya gramática aún no comprendía. Era como escuchar una sinfonía nota por nota,
sin poder percibir la melodía completa. Pero seguí documentando, confiando en que cana el tiempo, el mensaje se revelaría. La montaña tiene sus propios tiempos, me repetía. Un invierno, cometí un error. Un error que casi me cuesta el pacto. Había recibido un paquete de suministros de España, un raro capricho que me permitía una vez cada pocos años. Contenía latas de sardinas en aceite, un lujo de un mundo olvidado. En un impulso de generosidad, o quizás de estupidez, decidí cambiar la ofrenda. Dejé una lata abierta en la roca, junto con un trozo de pan duro. Quería compartir algo mío, algo del mundo que había dejado atrás. Esa noche, el silencio fue absoluto. No el silencio pesado y expectante, sino un silencio vacío, muerto. No hubo zumbido, no hubo raspado. Pasaron 3 días. Nada, dejé otra lata en silencio. Pasó una semana. Una quietud aterradora se instaló en el valle. Empecé a sentir pánico. Una soledad más profunda que la que había sentido antes. Me di cuenta de mi arrogancia. Había intentado imponer mis términos. Había profanado el ritual con un objeto ajeno a esta tierra. Después de 10 días de un silencio ensordecedor, comprendí mi equivocación. Con manos temblorosas, recogí la lata de sardinas intacta y la enterré profundamente en la nieve, lejos de la cabaña. Esa tarde, preparé la tzampa y el té de mantequilla con un cuidado casi ceremonial. Era una disculpa, un acto de contrición. Dejé la ofrenda en la roca de Leonor y me retiré a mi cabaña con el corazón encogido. Esperé toda la noche, sin dormir, escuchando. Justo antes del amanecer, cuando la esperanza casi se había extinguido, lo oí. El zumbido, más suave esta vez, casi tentativo, y luego, un único y suave rasp. A la mañana siguiente encontré una nueva marca, una simple línea vertical junto a mi último símbolo. La comunicación se había reanudado. Había aprendido una lección vital. El pacto exigía humildad. La ofrenda no era un pago, era un reconocimiento. Debía ser de este lugar, un eco de la propia montaña. El mundo exterior no tenía cabida en nuestra conversación. A partir de ese incidente, las tallas comenzaron a cambiar. Lentamente, durante la siguiente década, dejaron de ser puramente abstractas. Empezaron a tomar formas que reconocía. Vi líneas que se correspondían con las crestas de las montañas circundantes. Vi patrones dentados que imitaban las grietas y seracs del glaciar. Un día, después de una pequeña avalancha en la cara este, apareció una talla que era un mapa inconfundible de la ladera, mostrando el nuevo y precario depósito de nieve con una serie de puntos. El Moyuer no solo sentía los latidos de la tierra, la estaba cartografiando, estaba registrando sus cambios, su lenta y constante transformación. Los símbolos no eran poesía, eran datos, eran informes de campo de una precisión asombrosa. Mi diario dejó de ser una colección de arte abstracto y se convirtió en un atlas geológico secreto. Esta revelación lo cambió todo. El propósito del ritual se hizo evidente. No era un simple intercambio de cortesías entre un ermitaño y un críptido. Era una transferencia de información vital. La criatura, este guardián de la montaña, estaba usando mi cabaña como su pizarra, como su registro permanente. Me había elegido a mí, el glaciólogo varado, como el receptor de sus datos. ¿Por qué? Quizás porque yo era el único que escuchaba, el único que se quedó el tiempo suficiente para aprender el idioma. El pacto silencioso no era solo sobre coexistencia, era sobre conocimiento. Me estaba entregando la historia viva del glaciar, una crónica tallada en madera sobre el movimiento del hielo, la salud de la montaña, su lenta decadencia a medida que el clima del mundo comenzaba a cambiar sutilmente. Mi papel en este mundo se redefinió por completo. La vigilia por Leonor, que había sido el centro de mi existencia, se fusionó con esta nueva responsabilidad. Mi penitencia se convirtió en un deber sagrado. Ya no era un hombre esperando la muerte en la tumba de su esposa. Era un escriba, un traductor, el único custodio de un conocimiento que iba más allá de la comprensión humana. La soledad se transformó en un aislamiento protector. Tenía que guardar el secreto, no solo para proteger a la criatura, sino para proteger la integridad de los datos. Mi vida, antes vacía y reducida a la supervivencia, ahora tenía un propósito inmenso y aterrador. Cada 3 días alimentaba a mi informante y a cambio recibía otra pieza del mapa,
Otra advertencia silenciosa sobre el frágil estado del mundo helado que se cernía sobre Mian y sobre todos nosotros. La prueba más contundente de su inteligencia, la que transformó mi respeto en una forma de devoción, llegó una década después de sellar nuestro pacto. Una pequeña avalancha, un deslizamiento de rocas y hielo viejo, había bloqueado por completo el sendero inferior que conducía a la aldea. Era mi única ruta de suministro. Y el bloqueo me dejaba aislado de una forma mucho más peligrosa. El invierno se acercaba, y mis provisiones eran escasas. Esa noche, dejé mi ofrenda con un corazón apesadumbrado, preguntándome cómo iba a sobrevivir los próximos meses. El zumbido llegó, puntual, seguido por el raspado metódico. A la mañana siguiente, el nuevo símbolo me dejó sin aliento. Era un mapa inequívoco. Mostraba la línea del sendero que yo usaba, pero con una marca de fractura clara. Y justo encima, había tallado una segunda línea, idéntica, pero intacta. Me estaba indicando una antigua ruta de pastores, una senda más alta y peligrosa que yo había descartado hacía años por considerarla perdida. Era una instrucción, una solution. Aquel gesto fue un punto de inflexión. La criatura no solo registraba los cambios de la montaña, era consciente de mi existencia, de mis movimientos, de mi dependencia de aquel sendero. Me estaba cuidando. Aquella talla no era solo un dato geológico, era un acto de protección, casi de compasión. Al seguir sus instrucciones, encontré la vieja senda, cubierta de maleza pero transitable, y pude llegar a la aldea antes de la primera gran nevada. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en ello. Nuestra relación había trascendido la de observador y observado. Me había convertido en su protegido, un habitante más de su dominio al que merecía la pena guiar. El mito, el Miyur, me había salvado la vida de la forma más práctica y silenciosa posible. Mi gratitud era tan inmensa y pesada como el propio glaciar. El secreto que guardaba ya no era una carga, sino un vínculo de lealtad. A partir de ese día, supe que haría cualquier cosa para protegerlo. El guardián de la montaña tenía ahora su propio guardián. Los episodios se sucedieron, cada uno añadiendo una capa más de complejidad a nuestro lenguaje silencioso. Anno. Las tallas de la primavera se volvieron extrañas, junto al símbolo del arroyo que nacía del glaciar. Apareció una serie de puntos agrupados, como una enfermedad. No lo entendí hasta que llegó el deshielo. Fue un deshielo anormalmente rápido, y el arroyo se convirtió en un torrente furioso que inundó la parte baja del valle, justo donde yo solía almacenar parte de mi leña para el verano. Gracias a la advertencia, que interpreté como una señal de peligro, aunque no la comprendiera del todo, había movido mi pila de leña a un terreno más alto la semana anterior. La criatura había previsto la inundación. Su conocimiento no era solo geológico, sino también hidrológico y meteorológico. Cada símbolo era una predicción, un pronóstico tallado en madera. El diario se llenó de hipótesis, correlaciones y, sobre todo, de un asombro que rayaba en lo sagrado. Mi cabaña se había convertido en el observatorio más extraño y avanzado del mundo. Pero el mundo exterior no podía ser ignorado para siempre. A finales de los 80 y principios de los 90, la plaga del turismo de aventura llegó al Himalaya. Ya no eran los alpinistas serios y respetuosos de mi juventud, sino grupos de excursionistas adinerados, ruidosos, que trataban la montaña como un parque de atracciones. Sus tiendas de colores brillantes profanaban la pureza del paisaje. Oía el eco de sus risas y sus gritos, rebotando en las paredes del valle, un sonido ajeno y discordante en la sinfonía del silencio. Empecé a sentir una ansiedad territorial, un resentimiento sordo. Este era mi santuario. A nuestro santuario. Me volví más cauteloso, borrando mis huellas cerca de la cabaña, usando solo madera seca, para que mi humo fuera casi invisible. Sentía sus miradas curiosas a través de los prismáticos, y me convertí en una sombra, un fantasma que se desvanecía entre las rocas. La montaña ya no era solo nuestra. Teníamos vecinos. A mi inquietud se reflejaba en la pared oeste. Las tallas del Miyur también cambiaron. Durante los meses de verano, cuando los turistas eran más frecuentes, los símbolos se volvían más angulosos, más afelados. Las líneas limpias y curvas fueron reemplazadas por formas dentadas, casi agresivas. Yo las interpretaba como una manifestación de su propia ansiedad, un eco de mi propia desazón. La presencia humana, ruidosa
e impredecible, perturbaba el equilibrio. La criatura lo sentía tanto como yo. Nuestra soledad compartida estaba siendo asediada. Uno de los símbolos que se repetía en esa época era una especie de círculo con espinas apuntando hacia adentro. Una imagen que yo asociaba con la intrusión, con una defensa. Era como si la montaña se estuviera erizando. Me preguntaba si la criatura me estaba advirtiendo a mí, o si simplemente estaba expresando su propia angustia en el único lienzo que tenía disponible. La verdadera amenaza, sin embargo, no llegó con botas de trekking, sino con hélices. A finales de los 90, apareció una pequeña expedición que se autodenominaba un equipo de documentalistas. Eran solo 3 personas, pero tenían un aire de arrogancia y una cantidad de equipo que me pareció obscena. Teléfonos por satélite, cámaras de alta definición, y lo peor de todo, un dron, un insecto mecánico y zumbón que profanaba el cielo con su presencia. Su zumbido era una blasfemia contra el silencio, un sonido que me crispaba los nervios y me llenaba de una ira impotente. Lo hacían volar sobre las crestas, sobre los glaciares, grabando imágenes para un mundo que no podía ni empezar a comprender la verdadera naturaleza de este lugar. Yo los observaba desde la distancia, oculto, sintiendo como mi santuario era violado píxel a píxel, y sabía, con una certeza helada, que iban a cruzar una línea. Desde hacía años, las tallas habían sido muy claras sobre una zona, en particular, una cresta afilada, casi una cuchilla de roca y hielo, situada justo al oeste del glaciar principal. Enmei la llamaba la cresta prohibida. Cada vez que la criatura la dibujaba en la pared, lo hacía con una serie de marcas triangulares y afiladas, como dientes de tiburón. No era un mopa. Era una advertencia. Un inequívoco no pasar. Un lugar tabú. Por supuesto, fue exactamente allí donde los documentalistas, en su ignorancia y su afán por conseguir la toma más espectacular, decidieron enviar su dron. Lo vi despegar una tarde, un punto negro contra el blanco inmaculado, y dirigirse directamente hacia la cresta. Me quedé paralizado en la puerta de mi cabaña, con el corazón martillándome en el pecho. Comprendí en ese instante que mi pacto no era solo observar, era proteger a Ampero. ¿Cómo? ¿Qué podía hacer un viejo ermitaño contra la tecnología y la estupidez humana? Mientras el dron se acercaba a la cresta prohibida, el aire se volvió pesado. Era el silencio opresivo que yo conocía tan bien. La quietud que precedía a la llegada de la criatura. Pero esta vez se sentía diferente, cargado de una tensión eléctrica, como el aire antes de que caiga un rayo. El zumbido del dron era el único sonido en todo el universo. Vi cómo se cernía sobre el borde mismo de la cresta, su cámara girando, invadiendo, probando. Y entonces, un sonido surgió de las cumbres más altas. Un sonido que no se parecía en nada al zumbido grave y resonante que yo conocía. Fue un bramido. Un rugido gutural, primigenio, cargado de una furia tan pura y concentrada que pareció hacer temblar el propio cielo. No era el rugido de un animal defendiendo su territorio. Era el grito de un dios ofendido, el lamento de una santidad profanada. El aire vibró a mi alrededor, y sentí el eco de esa rabia en lo más profundo de mis huesos. El efecto del rugido fue instantáneo y devastador. El dron, que hasta ese momento volaba con una estabilidad perfecta, pareció golpear una pared invisible. Se tambaleó violentamente en el aire, sus hélices girando de forma errática, como si lucharan contra una fuerza que no era el viento. Fue como si la propia atmósfera se hubiera solidificado a su alrededor. Luego, con un último y patético zumbido, sus motores se apagaron. La máquina cayó en picado, dando vueltas sobre sí misma, y se estrelló contra la nieve profunda de una grieta al pie de la cresta, desapareciendo para siempre. Después del estruendo, un silencio aún más profundo cayó sobre el Bayaan, un silencio de juicio. Observé el campamento de los documentalistas. Vi sus figuras moverse con pánico, sus siluetas recortadas contra el sol poniente. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por un miedo ancestral que incluso yo podía sentir a esa distancia. A la mañana siguiente, Sei, Habian y Dou desmantelaron su campamento con una prisa febril, sin ni siquiera intentar recuperar su dron perdido. Dejaron atrás solo la nieve pisoteada y un silencio que ahora se sentía diferente, tenso. Sentí una oleada de alivio, pero también
un nuevo y escalofriante temor. El Miyuer había revelado una faceta de sí mismo que yo no conocía, en una capacidad para la ira, para la acción directa. Había protegido su territorio, sí, pero lo había hecho con una demostración de poder que no podía pasar desapercibida. El rugido no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Esa noche no hubo ofrenda ni talla. El silencio era la única comunicación necesaria. Ambos sabíamos que se había cruzado un umbral. El mundo exterior había recibido una advertencia, y yo temía las consecuencias. Mi temor, por desgracia, estaba justificado. El precio de aquel rugido llegó 2 semanas después, en la forma de un hombre joven y fuerte, llamado Tenzing. Era un guarda forestal de la aldea. Un rostro que yo conocía vagamente de mis escasos viajes. Hizo la larga caminata hasta mi cabaña, un acto que nadie había hecho en años. Fue educado, casi reverente, pero sus ojos eran agudos y su propósito, firme. Me dijo que los documentalistas habían presentado un informe oficial en la capital. Hablaban de un rugido aterrador y antinatural, y de la posible presencia de un animal grande y desconocido en la zona, quizás un oso excepcionalmente agresivo. Estaba allí para investigar. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Por primera vez en décadas, mi secreto, nuestro secreto, estaba directamente amenazado por la lógica y el deber de otro ser humano. Me sentí como un criminal acorralado. Miré a aquel joven a los ojos, un hombre bueno que solo cumplía con su trabajo, y me convertí en un farsante. Con la seguridad que me daban mis viejos conocimientos, le di una conferencia improvisada sobre la acústica de las formaciones rocosas del valle. Hablé del efecto Venturi, de cómo ciertas configuraciones de crestas y cañones podían amplificar el viento hasta crear sonidos parecidos a rugidos durante cambios bruscos de presión atmosférica. Usé términos como frecuencias resonantes y vórtices de von Karman. Le mostré mis viejos anemómetros, mis barómetros, como si fueran pruebas irrefutables. Las palabras salían de mi boca con una facilidad que me asqueaba. Estaba usando la ciencia, la herramienta de la verdad, para construir la mentira más importante de mi vida. Estaba traicionando mi propia esencia para proteger una verdad más grande. Cada palabra de la mentira se sentía como una pequeña traición. Vi, en los ojos de Tenzing, una mezcla de respeto por mi supuesto conocimiento y una pizca de duda que no logró ocultar. Aceptó mi explicación, al menos en la superficie. Dijo que tenía sentido, que la montaña jugaba malas pasadas. Pero antes de irse, me miró fijamente y me dijo: aún así, tenga cuidado, Arturola. Hay cosas en estas cumbres más viejas que cualquier ciencia. Sus palabras me atravesaron. ¿Sabía algo? ¿O era solo la sabiduría ancestral de su pueblo hablando? Cuando su figura desapareció en el sendero, me sentí más solo que nunca. El pacto me había costado algo más que mi conexión con el mundo. Me había costado mi propia integridad. Me había convertido en un mentiroso anenganador. Y la peor parte era que sabía que volvería a hacerlo, porque ahora lo entendía. Yo era la única barrera que quedaba. El incidente me dejó una cicatriz. La facilidad con la que había mentido me perturbaba. Me di cuenta de que mi aislamiento ya no era una elección pacífica, sino una necesidad estratégica. El mundo exterior ya no era una simple molestia, era una amenaza activa. La visita de Tenzing fue la primera grieta en el muro de silencio que había construido durante 30 años. El rugido había puesto nuestro santuario en el mapa, aunque fuera un mapa de rumores y miedos. El casi desastre no fue el dron estrellado, sino el hecho de que la gente ahora estaba mirando en esta dirección. Mi secreto había dejado de ser pasivo, ahora tenía que defenderlo activamente. Y cada defensa, cada mentira, me alejaría un poco más del hombre que fui, el científico que vino aquí buscando la verdad. La ironía era dolorosa. Para proteger la verdad más grande que había encontrado, tendría que convertirme en un maestro del engaño. El verdadero punto de inflexión, el momento que me despojó de mi piel de observador y me vistió con la de cómplice, ocurrió hace 8 años, en el 40º aniversario de la muerte de Leonor. Cada año, en esa fecha, realizo el mismo ritual solitario. Subo a la pequeña loma detrás de la cabaña, el punto más alto que mis viejos huesos me permiten alcanzar, y leo en voz alta uno de sus poemas favoritos, dejando que el viento se lleve las palabras hacia el glaciar. Puro Isdea,
La montaña estaba de un humor particularmente cruel. Un silencio pesado y gris se había apoderado del valle, un preludio a la tormenta que yo, en mi ensimismamiento, ignoré. Mi duelo era una niebla más densa que cualquiera que el clima pudiera invocar. Mi vida se había convertido en una larga espera, y una parte de mí, la parte más cansada, anhelaba que esa espera terminara. No sabía que mi deseo estaba a punto de ser puesto a prueba de la forma más brutal. La montaña siempre escucha, aunque no siempre te da lo que crees que estás pidiendo. El mío no era un deseo de morir, sino de descansar. Una ráfaga repentina, un viento helado y violento que surgió de la nada, me sorprendió fuera, recogiendo los últimos troncos de leña antes de encerrarme para mi vigilia de luto. El viento aulló con una furia personal, arrancándome el gorro y cegándome con una nube de nieve en polvo. Di un paso en falso, mi bota gastada resbalando sobre una placa de hielo traicionera, oculta bajo la nieve fresca. No hubo tiempo para reaccionar. El mundo se inclinó y caí con todo el peso de mis 80 años sobre mi costado izquierdo. El sonido fue obsceno, un chasquido espantoso y húmedo, que pareció resonar en todo el valle. Un sonido que no vino de la leña, sino de dentro de mí en el fémur. Lo supe al instante. Un dolor blanco y cegador estalló en mi cadera, tan intenso que me robó el aliento. Mi Quirali, tirado en la nieve, con la pierna en un ángulo antinatural, impotente. La tormenta, que había estado esperando su momento, descendió sobre mí con toda su furia. Tumbado en la nieve que empezaba a acumularse sobre mí, el dolor agudo comenzó a ser reemplazado por un frío profundo y penetrante. La nieve me mordía la piel expuesta, y un entumecimiento bendito empezó a subir por mis miembros. Miré el cielo gris y arremolinado, y por primera vez en 40 años no sentí miedo ni desesperación. Sentí una extraña y profunda calma, una sensación de alivio. Por fin, pensé, o quizás lo susurré al viento. Por fin, Leonor. La montaña que se la había llevado, ahora venía a por mí. Ana. Había una simetría poética en ello, una conclusión que, en mi estado de shock y dolor, me pareció justa. Cerré los ojos, entregándome al frío, listo para unirme a ella en el gran silencio del hielo. Mi última imagen consciente fue la de los copos de nieve cayendo sobre mis pestañas, derritiéndose como lágrimas. Luego, la oscuridad. Una oscuridad suave y silenciosa. No era el final que había imaginado, pero era un final, o eso creía. Desperté con una sacudida, no por el frío, sino por una oleada de calor. El crepitar de un fuego llenaba mis oídos. El aire olía a pino quemado y a lana mojada. Abrí los ojos con dificultad. No estaba en la nieve. No estaba dentro de mi cabaña, tumbado en mi catre. El fuego rugía en la estufa, proyectando sombras danzantes en el techo de madera. Por un momento, creí que todo había sido un sueño febril, una pesadilla provocada por la soledad. Pero cuando intenté moverme, el dolor en mi cadera me atravesó como un cuchillo al rojo vivo, y un gemido escapó de mis labios. Era real, estaba herido, y estaba dentro. Un pánico frío se apoderó de mí. ¿Cómo? Mis ojos recorrieron la pequeña habitación. La puerta de la cabaña estaba ligeramente entreabierta, dejando entrar una fina corriente de aire helado. En el suelo, de madera, un rastro de nieve derretida, un camino húmedo y oscuro, conducía desde la puerta hasta el lado de mi catre. Un camino que yo no había hecho. Alguien, o algo, me había arrastrado desde la tormenta, me había levantado del suelo helado y me había llevado adentro. Mi mente se negaba a procesarlo. No había nadie en kilómetros a la redonda. Nadie conocía mi rutina. Nadie podría haber sobrevivido a esa tormenta para encontrarme. La fuerza necesaria para mover mi cuerpo, inerte a través de la nieve profunda, y subir los 2 escalones de la cabaña. Era monumental, y el fuego. La estufa estaba casi apagada cuando salí. Ahora ardía con fuerza, con troncos nuevos que yo no había puesto. Me quedé inmóvil, escuchando el latido de mi propio corazón, tratando de dar sentido a lo imposible. No había huellas humanas. No había señales de Tenzin ni de nadie de la aldea. Solo el viento aullando fuera y el silencio dentro. Un silencio que ahora se sentía cargado de una presencia invisible y sobrecogedora. No había sido un rescate humano. Solo quedaba una explicación, una que mi mente lógica luchaba por aceptar. Fue entonces cuando lo vi, en el suelo, junto a mi mano, que colgaba inerte al lado del catre,
Había un objeto, un pequeño punto de color en la penumbra. Con un esfuerzo que me costó un sudor frío, me incliné lo suficiente para verlo claramente. Era una flor, una única y perfecta flor de las nieves, an Edelweiss. Sus pétalos blancos y lanosos estaban intactos, frescos, como si acabara de ser cortada. Una gota de nieve derretida brillaba en su centro como un diamante. El aliento se me quedó atascado en la garganta a la flor de las nieves. La flor que Leonor amaba por encima de todas las demás. La flor que crecía solo en las cornisas más altas e inaccesibles. Lugares a los que yo, incluso en mi juventud, apenas podía llegar. Lugares a los que ahora, con mis 80 años y una cadera rota, no podía ni soñar con acercarme. No era un objeto al azar. Era un mensaje, un regalo imposible. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas y se perdieron en mi barba canosa. No eran lágrimas de dolor ni de miedo, eran lágrimas de una gratitud tan abrumadora que me ahogaba. La criatura, el Mijuer, no solo me había salvado la vida, me había mostrado una compasión, una piedad, que yo no creía merecer. En el aniversario de la muerte de Leonor, en mi momento de mayo, era debilidad y desesperación, no me había dejado morir. Me había traído a casa y me había regalado la única cosa en el mundo que podía hablarle directamente a mi dolor. Fue un gesto de un entendimiento tan profundo, tan íntimo, que trascendía las barreras de las especies, del language, de la propia lógica. En ese instante, mi relación con la criatura cambió para siempre. Ya no era un científico observando un fenómeno. Ya no era un guardián protegiendo un secreto. Me había convertido en su deudo. Mi vida le pertenecía, y yo dedicaría lo que me quedara de ella a pagar esa deuda. Mi recuperación fue larga y solitaria. Me entablillé la pierna lo mejor que pude, con trozos de madera y tiras de cuero. Sobreviví a base de mis escasas provisiones y de la nieve que podía alcanzar desde la puerta. Durante semanas, fui un prisionero en mi propia cabaña, pero ya no estaba solo. Sentía la presencia del guardián en cada ráfaga de viento, en cada crujido de la madera. El pacto continuó, pero había cambiado. Yo ya no podía salir a dejar la ofrenda. Sin embargo, cada 3 días, al anochecer, encontraba un pequeño montón de bayas silvestres y raíces comestibles en el umbral de mi puerta entreabierta. Una ofrenda inversa. Él me estaba cuidando. Y las tallas en la pared oeste se volvieron frenéticas. El sonido del rash, arrash, ras, era más frecuente, más urgente, y los símbolos eran diferentes. La tranquila cartografía de las décadas pasadas había dado paso a algo nuevo, algo perturbador y febril. Cuando por fin pude volver a ponerme de pie y cojear hasta la pared, me quedé sin aliento. La superficie estaba cubierta de nuevos símbolos, tan juntos que casi no había espacio entre ellos, y ya no se parecían a los mapas de glaciares o a las crestas de las montañas. Eran más intrincados, más complejos. Aparecían en diagramas, algunos se asemejaban a representaciones biológicas, como células vistas al microscopio, con núcleos y membranas. Otros eran esquemas mecánicos, llenos de ángulos precisos, engranajes y palancas que no podía comprender. Era como si el Mijuer hubiera abandonado el lenguaje de la geografía y hubiera empezado a hablar en el idioma de la física y la biología. Su atención ya no estaba en la superficie de la montaña, en el hielo y la roca. Su atención se había vuelto hacia adentro, hacia el funcionamiento interno de algo que yo no podía ver. Una máquina o un organismo, o ambas cosas, a la vez. En medio de este nuevo y caótico lenguaje, un símbolo comenzó a repetirse con una insistencia alarmante. Era un círculo, pero no sólido como los anteriores. Era un círculo hueco, casi una O perfecta. Y desde su núcleo, expandiéndose hacia el borde, había una fina fisura, una grieta. La primera vez que lo vi, era pequeño, casi imperceptible. Pero en las semanas y meses que siguieron, el mismo símbolo reapareció una y otra vez, cada vez un poco más grande. Y la fisura, en su interior, más ancha, más pronunciada. Era una imagen de una integridad fallida, de un contenedor que estaba a punto de romperse. Se convirtió en mi obsesión. Pasaba horas en mi diario, dibujándolo, comparándolo con los otros diagramas, tratando de descifrar su significado. Era la nueva palabra clave de nuestro lenguaje, la pieza central
del nuevo y urgente mensaje, y transmitía una sensación inequívoca de peligro inminente. Algo se estaba quebrando. Mi vida, que se había asentado en una rutina de supervivencia y documentación durante décadas, se llenó de una nueva y terrible urgencia. La criatura me había salvado. Me había mostrado una compasión que me había cambiado por dentro, pero también me había cargado con el peso de su propia y creciente ansiedad. El ritmo frenético de las tallas, la complejidad de los nuevos diagramas, la ominosa repetición del círculo agrietado, todo apuntaba a una crisis. Una crisis que se estaba gestando en las profundidades de la montaña, en un lugar más allá de mi vista. Sentía que el tiempo se agotaba. El guardián no solo estaba registrando un problema, me estaba pidiendo ayuda. Y yo, un viejo tullido, en una cabaña remota, no tenía ni idea de cómo responder. El regalo de la flor de las nieves me había atado a él con lazos de gratitud, pero ahora, esos lazos se sentían como las cadenas de una responsabilidad imposible. Sí, esta historia, este vínculo forjado en el dolor y el misterio, te mantiene en vilo. Si necesitas saber qué es lo que se está rompiendo en el corazón del glaciar, te invito a mostrar tu apoyo. Deja un like si sientes el peso de este secreto. Suscríbete para no perderte el desenlace y comparte esta confesión con alguien que entienda que los mayores misterios no siempre gritan su presencia. Quédate conmigo hasta el final, te lo ruego, porque el mundo exterior estaba a punto de regresar. No con la ignorancia de los turistas, sino con la precisión fría y calculadora de la ciencia militar. Y su llegada iba a acelerar la catástrofe que las tallas habían estado prediciendo durante años. El mundo exterior llegó el mes pasado, no con la ignorancia ruidosa de los turistas, sino con la precisión fría de una máquina de guerra disfrazada de ciencia. 2 helicópteros, sin insignias, de un color gris plomizo que se tragaba la luz. Aparecieron sobre la cresta, sin previo aviso. No eran los helicópteros de rescate o de las expediciones de montañismo que yo conocía. Se movían con una eficiencia militar, aterrizando en una planicie a 2 valles de distancia, un lugar que siempre había estado virgen. Observé desde mi puerta, con mi cadera aún dolorida, recordándome mi fragilidad, mientras descargaban cajas, antenas y personal con una velocidad disciplinada. El sonido de sus rotores no fue una visita, fue una invasión. Fue el sonido del fin de mi mundo, un estruendo que desgarró 50 años de silencio y rompió un pacto que ellos ni siquiera sabían que existía. El silencio que siguió a su partida fue peor, porque ahora estaba preñado de una nueva y terrible presencia humana. Al día siguiente, recibí una visita, una mujer de rasgos afilados y pelo oscuro, recogido en una coleta severa, flanqueada por 2 hombres que no se molestaban en ocultar la rigidez de su entrenamiento militar. Se presentó como la doctora Harris, líder del equipo de prospección geológica. Su español era impecable, pero sus ojos eran fríos calculadores. No contenían la maravilla que este paisaje suele inspirar, sino la evaluación de un recurso. Me dijo que estaban investigando lecturas de energía anómalas detectadas por satélite. La frase era perfecta, lo suficientemente técnica para ser creíble, lo suficientemente vaga para ocultar cualquier cosa. Le ofrecí té, un gesto de costumbre. Lo rechazó con un movimiento de cabeza. Me hizo preguntas sobre mi tiempo aquí, sobre la sismología local. Sentí cada pregunta como una sonda, buscando debilidades en mi historia, en mi fachada de ermitaño senil. Por primera vez, el miedo que sentí no era a la montaña, sino a la inteligencia humana. Su campamento se convirtió en una herida purulenta en el paisaje, una pequeña ciudad de lona y metal que zumbaba día y noche. El sonido de sus generadores se convirtió en la nueva banda sonora de mi vida, un zumbido constante y de baja frecuencia que se metía en mis huesos y me impedía pensar. El silencio, mi compañero de 50 años, había sido asesinado. Instalaron una red de sensores por todo el valle, pequeñas cajas metálicas que parpadeaban con luces rojas en la oscuridad. Me sentía rodeado, expuesto. La paranoia se convirtió en un zumbido constante en mi cabeza, tan real como el de sus máquinas. ¿Estarían escuchando? ¿Tendrían cámaras apuntando a mi cabaña? Cada vez que salía, sentía sus ojos invisibles sobre mí. Dejé de visitar la pared oeste durante el día. Nuestro lenguaje sagrado se había vuelto demasiado peligroso para ser leído a la luz del sol.
Mi santuario se había convertido en una jaula de cristal. Lo peor fue ver su tecnología en acción. Usaban un radar de penetración terrestre, una máquina que arrastraban sobre la nieve en un patrón de cuadrícula metódico. Los veía a través de mis viejos prismáticos, figuras envueltas en trajes rojos, moviéndose con una falta de alma sobre el glaciar. Estaban escaneando el corazón mismo de la montaña, el lugar contra el que advertían las tallas más urgentes, el lugar donde Leonor fue enterrada. Era una profanación a múltiples niveles. Estaban pintando un mapa del alma de la montaña, no por conocimiento o respeto, sino para saquearla. Cada pulso que enviaban a las profundidades del hielo se sentía como un golpe en mi propio pecho. Observaba, impotente, como su ciencia ciega se acercaba más y más al secreto que yo había jurado proteger. Un secreto que ni siquiera ellos podrían imaginar en sus más salvajes especulaciones sobre fuentes de energía. La reacción del Miyur fue inmediata y aterradora. Las tallas, que ya eran frenéticas, se volvieron un caos de líneas superpuestas y símbolos desesperados. La pared oeste de mi cabaña se transformó en el diario de un profeta enloquecido. El círculo agrietado ya no era una advertencia ocasional, ahora aparecía por todas partes, grabado con una fuerza que astillaba la madera. Junto a él, nuevos símbolos surgieron, formas que parecían cadenas rotas, diagramas de contención fallidos, explosiones esquemáticas. Ya no era un cartógrafo, era un prisionero gritando a través de los barrotes. Y las ofrendas en mi puerta cesaron. La intimidad de nuestro pacto, el cuidado mutuo, nacido de mi accidente, se evaporó. La atención de la criatura ya no estaba en mí. Estaba completamente enfocada en la amenaza que zumbaba y perforaba la paz de su dominio. Sentí su retirada como una pérdida personal, una amistad rota por una invasión. La doctora Harris volvió una semana después, esta vez sola. Se sentó, sin ser invitada, en el banco exterior de mi cabaña, con una tableta en sus manos. Sus lecturas sísmicas son fascinantes. Señor Valdés, dijo, sin preámbulos, durante 50 años, ha registrado meticulosamente los temblores de esta montaña, pero hay patrones que no se corresponden con la tectónica de placas convencional. Me mostró gráficos, líneas de datos que se correlacionaban con la aparición de sus anomalías energéticas. Sus preguntas se volvieron bisturíes. ¿Ha observado algún otro fenómeno inusual? ¿Descargas eléctricas extrañas? ¿Sonidos que no pueda explicar? Sus ojos se posaron en la pared oeste, cubierta de símbolos. Veo que le gusta el arte local, comentó, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Muy primitivo. El desdén en su voz me heló la sangre. Estaba mirando la respuesta y solo veía decoración. Su equipo encontró lo que buscaba. Una tarde, un grito de júbilo resonó desde su campamento, un sonido tan fuera de lugar que los cuervos levantaron el vuelo en masa. A través de los prismáticos, vi a la gente abrazándose, golpeándose la espalda. La doctora Harris miraba su tableta con una expresión de triunfo depredador. Habían localizado el epicentro de la anomalía energética. Estaba exactamente donde yo sabía que estarían, en las profundidades del glaciar, justo debajo de la cresta prohibida, el lugar que los símbolos habían marcado con dientes y advertencias durante décadas. Para ellos, era un descubrimiento que cambiaría el mundo. Una fuente de energía limpia e inagotable. El premio gordo científico y económico. Para mí, fue como escuchar a unos ladrones de tumbas celebrar que han encontrado el sarcófago principal. No sabían que lo que habían encontrado no era un tesoro, sino el cerrojo de una prisión. La decisión de perforar fue la consecuencia lógica de su ciego entusiasmo. Los helicópteros grises regresaron, esta vez transportando piezas más grandes y siniestras. Vi cómo ensamblaban el taladro de extracción. Una torre de acero y tungsteno que se erigía como un dedo acusador hacia el cielo. Su propósito era, inequívoco, penetrar el hielo, alcanzar la fuente de energía y extraer una muestra. El sonido de su montaje, el choque del metal, el chirrido de los tornillos, era una cuenta atrás. Cada pieza que encajaban era un segundo menos en el reloj que el Miyur y yo habíamos estado observando durante medio siglo. El sonido del progreso es un taladro, y ese taladro no iba a buscar minerales, iba a romper un sello, iba a abrir la fisura del símbolo que me había estado atormentando. La impotencia era una náusea amarga en mi garganta,
Era un viejo contra un ejército. Mi mente se aceleró, buscando una salida, una estrategia. No podía luchar contra ellos físicamente. No podía contarles la verdad. Me encerrarían en un manicomio y continuarían con su trabajo con aún más fervor, creyendo que protegían al mundo de un loco. Tenía que usar su propio lenguaje en su contra. La chancha necesitaba una mentira, pero una mentira científicamente plausible, una mentira tan sólida y bien fundamentada, que una pragmática como Aris no tuviera más remedio que escucharla. Un riesgo tan grande que superara los beneficios de su descubrimiento. Y entonces, un recuerdo, un fantasma de mi vida anterior, acudió en mi ayuda, en las notas de Leonor. Ella también era geóloga, antes de su muerte. Había estado trabajando en una teoría, una hipótesis sobre la geología de esta cordillera. Una teoría que todos en la expedición habían desestimado como improbable. Una teoría que yo había guardado, junto con sus poemas, durante 54 años. Mientras ellos daban los toques finales a su monstruoso taladro, yo rebuscaba frenéticamente en un viejo baúl de metal. Dentro, bajo capas de ropa y recuerdos, encontré sus cuadernos, llenos de su letra elegante y precisa, de sus ecuaciones y diagramas. YLI estaba su teoría sobre una inmensa bolsa de metano supercrítico, atrapado a alta presión bajo el glaciar, una rareza geológica que lo haría todo peligrosamente inestable, una bomba de tiempo natural. Empecé a trabajar, con la fiebre de un hombre condenado. Tomé mis propios diarios de datos sísmicos, los de verdad, y comencé a fabricar décadas de pruebas falsas que apoyaran su teoría. Correlacioné mis registros con sus predicciones. El giro amargo era que estaría usando el trabajo de la mujer que la montaña me arrebató para, quizás, salvar a la montaña. Mi única arma no era la verdad sobre el Yeti, sino una mentira arraigada en el genio de mi esposa muerta, una última colaboración a través del tiempo y el dolor. Esta noche, mientras sus taladros cobraban vida, con un gemido metálico que profanaba el silencio sagrado, el cielo se tornó de un púrpura amoratado y antinatural. Una tormenta de una intensidad que no había visto en mis 54 inviernos descendió sobre nosotros, no como un evento meteorológico, sino como una respuesta. El zumbido que conocía también regresó, pero esta vez no venía del suelo, venía del propio glaciar, un lamento profundo y vibrante, el quejido de un ser inmenso bajo una presión insoportable. Era el momento. Con mis manos temblorosas, agarré dos cosas a mi diario secreto, el verdadero y los viejos cuadernos de Leonor. Sabía, con la certeza de un hombre que ha hablado con una montaña durante media vida, que la conversación estaba a punto de terminar, y que el mundo escucharía la última palabra, lo entendiera o no. Mi corazón, un viejo y cansado tambor, martillaba contra mis costillas, marcando el ritmo del fin. Salí a la tormenta, cojeando, listo para mi acto final, impulsado por una necesidad que superaba el instinto de supervivencia. Me adentré en la ventisca cegadora. La nieve y el viento me azotaban, intentando hacerme retroceder, pero yo necesitaba ver, necesitaba ser testigo. Y entonces, a través del velo arremolinado, lo vi. Se erguía alto contra la furia de los elementos, su pelaje blanco casi indistinguible de la nieve, una silueta de poder y antigüedad. No era el monstruo de las pesadillas, sino un guardián en su puesto. Estaba inmóvil, no mirándome a mí, sino al glaciar, a la herida brillante y vibrante que el taladro de Erris estaba abriendo en su flanco. En ese instante, todo el miedo se disolvió, y fue reemplazado por una comprensión sobrecogedora. No era una bestia salvaje, era un centinela, un soldado, en una guerra silenciosa y eterna. La soledad de su postura, la inmensa paciencia de su vigilia, reflejaba la mía. Éramos dos ermitaños, guardando secretos que el mundo no estaba preparado para conocer. Y su secreto era infinitamente más grande que el mío. La criatura se giró lentamente, sus movimientos deliberados, ignorando la tormenta como si fuera una simple molestia. Se acercó a la pared de mi cabaña, a nuestro lienzo compartido. Con un dedo largo y antiguo, que parecía tallado en el mismo hielo, grabó un último símbolo. Era el círculo agrietado, pero esta vez era enorme, ocupando el último espacio libre, grabado con una fuerza desesperada que hizo crujir la madera. Luego,
ocurrió el milagro en la traducción final. Tocó la primera espiral que había tallado en 1970. Luego, su dedo se movió hacia un símbolo de los años 90. Uno que yo siempre había interpretado como una constelación, pero que ahora veía con nuevos ojos. Finalmente, tocó el gran círculo agrietado que acababa de crear, an espiral, an diagrama complejo, an fisura. No eran palabras sueltas, era una frase, era una secuencia, una instrucción. Un informe de estado final que mi mente, preparada por décadas de estudio, por fin pudo procesar, y lo entendí. En una avalancha de revelación que me dejó sin aliento, la verdad se ensambló en mi mente. Esta criatura, este Miyur, no es una especie, es un Cargoan, un guardián. La fuente de energía que Eris buscaba no es un recurso, es un prisionero. El glaciar no es una formación geológica, es una chelda. Los símbolos nunca fueron un mensaje para mí. Eran el registro de diagnóstico de una prisión milenaria y defectuosa. La espiral de 1970, Fuan Celo. El supuesto mapa estelar era el diagrama de una cerradura de contención de una complejidad inimaginable. Y el círculo, agrietado, era el estado actual, en una brecha en la contención. La ciega ambición de la humanidad, nuestro progreso, nuestro calor. Estaba derritiendo los barrotes de una jaula que nunca supimos que existía. Estábamos a punto de liberar algo que requería a un ser de tal poder como carcelero. Estábamos a punto de cometer un error de consecuencias cósmicas. Mientras esta verdad apocalíptica se asentaba en mi alma, la criatura se irguió en toda su altura y soltó un rugido. No era el bramido de furia que había derribado al dron, sino un sonido diferente, una nota enfocada y resonante que parecía hablarle directamente a la montaña. Y la montaña respondió, una avalancha, pero no como las que yo conocía. Fue precisa, quirúrgica. Una lengua de hielo y roca se desprendió de la cumbre y se precipitó valle abajo con la velocidad de un tren de carga. Nausex se canalizó, siguiendo una trayectoria perfecta que la llevó directamente al lugar de la perforación. La torre de acero se dobló como un juguete, y toda la operación de Ares fue sepultada bajo toneladas de hielo y escombros. La avalancha se detuvo justo antes de llegar al campamento principal, perdonando deliberadamente sus vidas. Fue una demostración de poder, una advertencia final y ensordecedora. La montaña había hablado en un lenguaje que incluso ellos entenderían, en la fuerza bruta. Las luces de sus linternas cortaron la ventisca como cuchillos de pánico. Vi a Ares y a sus hombres de seguridad corriendo hacia mi cabaña, el único refugio en la tormenta, con las armas en alto. Sus rostros eran una mezcla de terror y furia. Y entonces, a través del torbellino de nieve, vieron a la criatura, que aún permanecía cerca de la pared de mi cabaña, una imponente silueta contra la noche blanca. La ciencia de Ares se enfrentó a un mito viviente, y su reacción fue la de siempre en el miedo. Levantó su rifle, apuntando al pecho del guardián. ¡Quieto!, gritó, su voz casi ahogada por el viento. En ese segundo congelado, vi el choque de dos mundos, a la necesidad de controlar contra la necesidad de proteger, y supe que tenía que elegir un bando. Mi elección ya estaba hecha 40 años atrás, el día que me salvó la vida y me dejó una flor en el suelo. Sin pensarlo, cojeé y me interpuse entre el rifle de Ares y la criatura. «No dispare», grité, mi voz quebrada por la urgencia. «¡Es la bolsa de metano! ¡La teoría de mi esposa!». Sostuve en alto los cuadernos de Leonor, sus páginas azotadas por la tormenta, y mis diarios falsificados, mi obra maestra de engaño. Les grité la mentira que había construido con el dolor de mi duelo. Les dije que la fuente de energía era una bolsa de metano supercrítico, una bomba geológica de tiempo, y que su perforación había desestabilizado la estructura, provocando la avalancha. Les juré que era solo el principio, que una reacción en cadena se llevaría toda la cordillera. Usé la ciencia, el único Dios que respetaban, como mi escudo y mi espada, convirtiendo el genio de mi esposa muerta en el arma que salvaría a su asesino, la montaña. Vi la duda luchar contra el miedo en los ojos de Ares Algyro Final. La cruel y perfecta ironía que solo yo conoceré es que la teoría de Leonor era real. Sus notas, que yo había atesorado como una reliquia sagrada, describían un riesgo geológico plausible, aunque mucho menor. Lo que hice fue
tomar su verdad y magnificarla, convertirla en una amenaza apocalíptica, respaldándola con 50 años de datos sísmicos que había fabricado en las últimas y febriles horas. Aris me arrancó los diarios de las manos. Sus ojos de experta escanearon las páginas, las ecuaciones de Leonor, los gráficos que yo había dibujado para correlacionar sus predicciones con mis falsos temblores. Ella, una pragmática, no vio el milagro, sino el riesgo. No vio al guardián, sino una ecuación de coste-beneficio. Y en esa ecuación, la posibilidad de aniquilación superaba cualquier premio. Mi sacrificio no fue físico. Fue el trabajo secreto de toda mi vida. La verdad, entregada para venderles una mentira. La decisión de Aris fue tan fría y rápida como su mirada. El riesgo era demasiado alto. El premio no valía la aniquilación de su equipo y la posibilidad de una catástrofe regional. Gritó órdenes en su radio, y la retirada fue inmediata, casi en pánico. Mientras su equipo se desvanecía en la tormenta, reducidos de conquistadores a fugitivos, la criatura me miró. No hubo gratitud en sus ojos, no hubo emoción que yo pudiera interpretar, solo un largo y profundo reconocimiento, un entendimiento que cruzó el abismo insondable entre nuestras especies, el reconocimiento de un guardián a otro. Luego, sin un sonido, se dio la vuelta y se disolvió en la ventisca, regresando a su eterna y solitaria vigilia. Me quid solo. Temblando de frío y de la enormidad de lo que había hecho, con mi verdadero diario apretado contra mi pecho. El mundo estaba a salvo, y nadie sabría jamás por qué. Ahora, la nieve cae suavemente sobre un valle que ha recuperado su silencio. Mi sacrificio fue la verdad. He condenado a un ser magnífico a seguir siendo un mito, y a un prisionero desconocido a permanecer en su celda que se derrite. La moraleja de mi larga vida no es sobre el hombre contra la naturaleza. Es que los mayores horrores no son los que encontramos en lo salvaje, sino los que desatamos con nuestra incesante necesidad de saber, de poseer, de controlar. He heredado el silencio del Miyur. Cargo con su secreto junto al mío. Y a veces, en las noches más frías, cuando el viento gime de una manera particular, miro el glaciar y me pregunto, si esta montaña es la celda y el Yeti es el guardián. ¿Qué cosa tan terrible necesita un carcelero así? Es una pregunta que me llevaré a la tumba. Si mi confesión te ha acompañado hasta este final, te pido un último gesto. Dilla to like. Suscríbete al canal y comparte esta historia. El video que aparecerá recomendado en tu pantalla contiene otra verdad que el mundo decidió olvidar.